Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, estimados seguidores del programa Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental. Nos gusta decir que la innovación es el motor del desarrollo y que la presuposición es el mayor freno para el mismo. Esto es una frase mía, pero que creo que la han repetido muchos. El que no es capaz de reinventarse y permanece en su zona de confort está condenado a la mediocridad, por muy duro que parezca. El mundo avanza frenéticamente, más hoy en día, y los principios que han movido la innovación y el desarrollo en el pasado están amenazados por una agresión excesiva, como todos sabemos, a nuestro planeta, que nos obliga, por supuesto, y entre otras cosas, a ser mucho más eficientes, tanto en el consumo de energía como en el reciclado de todo lo que consumimos. De ello habla la economía circular, que es la que trata de lograr un mayor reciclado y reutilización de los productos que ya hemos usado y que además es un objetivo al que las empresas que quieran ser competitivas deberán de acercarse cada vez más en el futuro. Y por supuesto todo esto supone grandes retos, tanto en la gestión de las empresas y en la definición de sus objetivos, como en las habilidades, que hablaremos hoy también, y el talento del que tendrán que nutrirse sus empleados para alcanzar esa meta. Y además cada vez es más necesario plantearse si lo estamos haciendo bien o cabe innovar para mejorar nuestros procesos productivos y de gestión de la empresa. Esto, en resumen, nos dice que la adaptación al cambio y la agilidad serán un valor muy importante. Y para hablar de todo ello, hoy traemos a una joven profesional que está aquí a mi izquierda, que ya solo con su experiencia y dilatada formación, como veremos ahora, demuestra que este tipo de cualidades son necesarias para triunfar. Y me refiero a Elena Hernando. Ella es ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Cataluña, posgrado en la Universidad Jaime I en Psicología Positiva y en Agile Management por la Universidad Politécnica de Cataluña también, ¿verdad? Ha cursado un MBA por el The Power y el Programa de Liderazgo para Europa del siglo XXI por la Academia Europea del Liderazgo, ¿vale? Nos vas a hablar de todo eso seguramente luego. Y a pesar de su juventud, cuenta con una dilatada experiencia en diversas empresas, comenzando por el grupo Oulen, que estuvo en Quality Assurance, para el grupo Endesa también, y tras diversas estancias en Trecamet en Barcelona, The Change en Londres, en servicio al cliente y en gestión de CRM, y en Bopi 4 como supplier manager, pasó a ocupar el puesto de manager de importaciones y compras en Moreda Rivieri Trefilerías, ¿no? De donde pasó a Robert Walters, que es una consultora muy conocida, ¿verdad?, en recursos humanos, entre otras cosas, y desarrollo de negocio de ingeniería. Manager de desarrollo en negocio en Axpe y manager de IT para España de Oliver James. Y actualmente es cazatalentos en Vínculo y manager de desarrollo de negocio en Your Data Team, perdón. Ya nos contarás ahora cómo has hecho tantas cosas. Cachis, sí. ¿Vale? Sí, así que bienvenida al programa y muchas gracias por haber venido a este programa que es tuyo y que espero que lo disfrutes. Gracias a ti, Javier, todo un placer, súper honor. Pues empezamos, Elena, con el primer bloque, que seguro después de escuchar la presentación que te he hecho, como estaba diciendo, seguro que muchos seguidores dicen, bueno, como una profesional tan joven no ha podido moverse tanto y cosechar tanta experiencia, y quizá nos puedas detallar más cómo se ha desarrollado tu carrera profesional y cómo ha influido esa formación tan variada en tu proyección profesional posterior. Así que te dejo que nos cuentes un poco más sobre ello. Por supuesto. Sobre todo si puedes inspirar a gente joven, mejor todavía. Yo, bueno, antes de nada, siempre he tenido un espíritu muy, muy curioso. Me ha gustado mucho la parte creativa, la parte de pensamiento curioso en el crítico. Sentido de inquieta. Inquieta, exacto. De hecho, me fui a la parte de ingeniería más por un tema cultural y un poco presión familiar. Yo me hubiera ido a la filosofía, pero ¿de qué te va a comer la filosofía en pleno 2009? O sea, ¿había ingenieros en tu familia? No, habían ingenieros frustrados. Había mucho delineante. Mi bisabuelo era delineante, mi tío abuelo también.
pero ningún ingeniero. Bueno, el tatarabuelo era ingeniero de obras públicas, era funcionario y luego estuve viviendo en Filipinas y de ahí me vino un poquito. Luego pasaron a delineantes, luego pasaron a nadie ingeniero y pareció que mi generación teníamos que retomar la ingeniería. También por un tema práctico de, bueno, pues típica chica que se le da bien los números, pues oye, aprovéchalo. Parte de la inspiración fue también Florentino Pérez, el tema de meterme en construcción civil y caminos, porque entendí que dentro de las ingenierías, sobre todo la industrial y la civil, te permite tener una visión muy global de lo que es el término gestión, de lo que es entrar en un ambiente, entender qué vías de mejoras hay e intentar cambiarlo. Creo que esto es un poquito el denominador común de toda ingeniería, pero siempre se me quedó ahí un poco la espinita de esa parte más humanista, más de psicología o más de filosofía. Y justo pues salió la segunda edición, creo que fue que hice del posgrado de Psicología Positiva, que me llamó la atención hacerlo después de acabar la carrera, porque justo me salió la opción de trabajar para Moreda Riviere Trefilerías y irme mucho a China y tal, y pensé, ostras, pues voy a estudiar un poco humanidades por aquello de amoldarme un poco a una cultura asiática que aprendemos tan poco aquí en España. Las previas experiencias fueron durante la universidad, porque he venido de una familia pues humilde, muy trabajadora, y entonces tuve que combinar la universidad con trabajo. Durante estos años estuve para Grupo Eulen y para Trecancel, que es una empresa de automoción logística principalmente, y tuve una estancia en Londres que decidí trabajar para esta empresa, que estuve trabajando mucho en tema de gestión de stocks, el almacén, un poco implantar un CRM, pero todo esto previo a la carrera. Era mediante, me sacaba la carrera, tardé 5 años, 5 y medio en sacármela, y la verdad que esto me dio mucha visión para cuán importante es estudiar. ¿Hiciste ya el plan de 4 años, 5 años o qué hiciste? Me pilló en medio. De hecho, tuve que empezar a trabajar en Eulen porque perdí un año, entre comillas, con el cambio de plan, de estructura antigua a plan Bolonia, por un tema de homologación de asignaturas. Hubo un año que estuve solo con 3. Y ahí fue cuando decidí trabajar para Grupo Eulen, que la verdad que fue la motivación máxima para acabar la carrera y conseguir un trabajo potente. Digamos que Eulen, además, por hablar de empresas españolas, no sé cuántos miles de empleados tiene, pero es una de las empresas más grandes multinacionales de España. Es una locura a nivel outsourcing. Yo estaba en la parte de outsourcing porque el Grupo Eulen tiene una parte de servicios pues más orientados a limpiezas y demás, pero tiene una parte de outsourcing. Estábamos en una planta que trabajaban principalmente para Grupo DAM y para Endesa. Y era una locura el trabajo ahí. Aprendí un montón, pero era muy a base a látigo. Muy de fichar todo, fichar baños, y ahí fue la motivación de dije, oye, yo quiero un trabajo en el que me tenga que dejar la piel y que pueda crear, que no tenga esta imposición de un trabajo tan reglado. Metódico. Exacto, tan metódica. Porque tú eres creativa y necesitas más espacio. Exacto. De ahí pues el estudiar psicología positiva, que fue una rama que me interesó mucho, que habla un poco de cómo florecer y un desarrollo personal fuera de estar ligado a una espiritualidad, por ejemplo. Y bueno, ahí empecé la carrera dentro de industria. Moreda Riviere Trefilerías es una parte de negocio final dentro del Grupo Celsa. Y en esta empresa fue donde aprendí... Celsa, por decirlo también, es otra gran empresa española. Exacto. Está en Cataluña, ¿verdad? Exacto, sí, es de familia catalana. Ahora ya el accionariado ya no es de familia catalana, pero empresa familiar de toda la vida, multinacional, y es donde aprendí el mundo de la economía circular. Ahí aprendí muchísimo. Era una empresa que ya en el 2015 se centraba en 2 cosas: cómo reducir desperdicio, cómo aprovechar las mermas del proceso y cómo diseñar nuevos modelos de negocio. Mucha apuesta por integración vertical, mucha apuesta por colaboraciones de outsourcing, de costes indirectos que no aportaban tanto valor. Y bueno, ahí mi trabajo principalmente fue de mochilera, de irme por China a mejorar precios, básicamente. Venía de haber hecho estas prácticas en Bopi 4, que era una consultora en la que estaba gestionando proveedores, y me metí en el mundo de las compras. Me apasionó. Creo que aquí a nivel, si a alguien le puedo inspirar, que tengan paciencia dentro de industria. Industria es un sector muy complejo, pero si eres resiliente y aguantas, creces rápido.
sea, quizá tardas en crecer 4, 5, 6 años, pero el crecimiento es exponencial. No, que hay veces que en nuestra generación nos cuesta la espera, tenemos poca frustración poca tolerancia a la frustración y aprendí mucho, estoy muy agradecida donde estoy hoy, pues no hubiera emprendido nunca si no hubiera salido de ese grupo, pero durante muchos años me he preguntado si fue la decisión correcta, porque lo que se aprende ahí, las capacidades que hay de crecer internamente son chulísimas. Yo creo que hay una excesiva predilección ahora a la gente joven por las tecnológicas. Y yo conozco, seguramente me va a escuchar alguno, que le he orientado precisamente eso, porque yo creo que el mundo industrial es mucho más atractivo al final y se ve mucho más el negocio. Yo creo que las tecnológicas al final, desde el punto de vista de desarrollo profesional, te van a limitar más. Son muy bonitas, sí, efectivamente, es muy bonito. Al principio, pero yo creo que al final te da menos campo que la industria. El Te da producir una cosas, visión túnel venderlas. de servicios, Sí. principalmente la tecnología. Exactamente. Aquí te da una visión holística de lo que es entrada y salida y todo lo que significa una industria, que una industria es... Hay una palabra en castellano, no existe, pero yo la uso bastante, que es eficientar. O sea, y una empresa, una industria solo se dedica a buscar eficiencia, porque tiene esta presión entre coyuntura-costes y tema de que los precios a veces no los acepta el mercado. Entonces tienes que vamos, más creativa que esos 4 años de experiencia, creo que ahora emprendiendo estoy encontrando esa creatividad. Pero en industria la verdad que se aprende muchísimo. No, y además yo creo que tú estarás de acuerdo, la industria todavía tiene muchísimo que hacer. Muchísimo. Porque las industrias son normalmente empresas que no son muy jóvenes, algunas son antiguas, algunas viven en una zona de confort porque a lo mejor tienen más margen, otras menos y se tienen que espabilar, pero lo que sí que está claro es que tienen que introducir muchos cambios en sus procesos y en su digitalización, y eso es muy apasionante, porque evidentemente los vives en directo, no es lo mismo que venderlos desde una consultora que estar allí mismo y ser responsable de una línea de negocio, ¿no? Exacto. Yo creo que si alguien puede apoyar, luego me moví al mundo cazatalentos porque me resultaba muy atractivo el mundo automoción. Tenía una compañera de la carrera de ingeniería que había entrado en Robert Walters. Para mí era un mundo que lo veía muy de lejos, no me gustaba, pero estuvimos año y medio batallando de si no, me venían detrás, luego yo, y al final me convencieron por el proyecto de sector automoción. En Celsa me encantaba, pero sí que es cierto que me faltaba un poco de excelencia operativa y me frustraba bastante en varios aspectos. También el mundo construcción, en aquel entonces, pues en un 2017-2018 aún no era tan abierto a mujeres dentro de posiciones de liderazgo. De hecho, pedí varios cambios, por ejemplo, a posiciones de ventas, porque pues esta falta de tolerancia a la frustración hacía que me frustrasen las compras, de decir, mi variable siempre está copado. Por mucho que consiga $500,000 de ahorros a la empresa, mi variable será... No debía ser así, pero vamos. Yo lo abogaba en plan, oye, somos igual de killers y de shark los compradores que los vendedores. Es el mismo trabajo, pero al otro lado de la mesa. Exacto. Y entonces lo pedía y como vi una reticencia a eso, yo al fin y al cabo pues estaba en una época que conseguí trabajo en plena crisis. Lo típico, pasas todo por el aro y lo aceptas todo por el simple hecho de tener trabajo, porque fue un súper gran honor conseguir esta posición, pero claro, estaba esa inquietud de querer independizarme, emanciparme y demás, y fue ese cambio, que no recomiendo hacer cambios por temas monetarios, pero en ese sentido la verdad que fue un crecimiento exponencial también a nivel de progreso, porque ahí estaba bastante capada a nivel de promoción, por aquello un poquito chapados a la antigua, etc. El mundo cazatalentos me alucinó. Es muy distinto a lo que venden, es muy, muy, muy distinto. Es un trabajo muy difícil. O sea, yo siempre digo, Robert Walters, no creo que haya ningún máster, ni de IS ni de SADE, que te forme tanto en ventas y en relaciones personales como pasar un año en esta consultoría. Sí. Es una pasada. De ahí, ¿qué pasa? Vino el COVID y vino este momento de que todos los ingenieros nos fuimos atraídos por la tecnología. En nuestra empresa, en nuestra consultoría, teníamos un equipo de automoción, todos nos disolvimos. Uno mantuvo la carrera dentro del grupo, pero pasó a otra línea de negocio. Los otros dos nos lanzamos a la tecnología. También por este atractivo, ¿no?, de, ostras, súper remoto,
qué guay, cuánto margen, sobre todo a mí me atraía mucho el margen, me parecía una pasada. De ahí volví, bueno, tuve un proyecto de que me fui a Italia, un añito casi, estuve trabajando con ellos porque íbamos a abrir un nuevo mercado aquí en Madrid, la firma Oliver James aún no estaba instaurada aquí en Madrid, y tras esto vi una vía de emprender que iba un poco relacionada con este propósito de inquietud y de querer cambiar las cosas. Entonces ahora estamos en este camino que es turbulento pero súper enriquecedor. ¿Con tu propia empresa? Súper enriquecedor, sí. Sí. Tengo dos patas de negocio. Por un lado, seguir aportando valor mediante el headhunting a nivel talento, pero sobre todo aportar valor mediante digitalización de procesos. Tenemos una plataforma en la nube que permite automatizar la ingeniería de datos, que para muchas empresas es la palanca más compleja de cara a digitalizar, porque a nivel de mercado existe mucho personal de data science, mucho personal de data analytics, pero falta mucho personal técnico de conocimiento cloud, infraestructura y DevOps principalmente, que son los más cercanos a los ingenieros de datos. Entonces, después de ver que esa es la palanca más compleja de atraer el talento y de retenerlo, tenemos un programa que consigue facilitar esa adopción del dato y nuestro objetivo es que ninguna industria se quede atrás. Entonces, a ver, estamos arrancando, pero va bien. Mucha suerte entonces en tu próximo y la formación pues es la inquietud, actual. el querer emprender. Al fin y al cabo, creo que a nivel de liderazgo lo más importante es un mindset de mejora continua. Entonces, vamos, quizá en 2 años más haré otro tipo de cursos seguro. O sea, yo a nivel formación no quiero dejar de formarme nunca. Eso es muy importante. Si te parece, hablamos ahora de eso. Por supuesto. Los que tenemos más años, Elena, hemos vivido una economía, ¿no?, en la que las empresas cada vez querían reducir más costes, hacer más con menos, automatizar más procesos. Pero esto ya parece un fin difícil, ¿no? Porque exprimir tanto a la gente, ahora mismo una persona hace lo que hacían 5 antes, ¿no? O 6. Y lo que vemos ahora es que las empresas empiezan a cotizarse cada vez más por su capacidad para ser responsables, ¿no? Lo que se llama responsabilidad social corporativa, y proteger a las personas y el medio ambiente y buscar soluciones que aporten valor a lo que se denomina, ¿no?, lo que hemos dicho antes, ¿no?, la economía circular. Y yo creo que tú tienes una visión muy clara de este nuevo paradigma, ¿no?, del crecimiento. ¿Nos podrías dar un poquito más tu visión y los detalles? Por supuestísimo. Como has dicho muy bien, hasta la fecha hemos tenido un paradigma de buscar valor, de buscar margen, de hacer mucho más con menos, y esto nos ha llevado a una situación que es que queda un poco quizá anarquista ahora, pero nos estamos cargando el planeta. O sea, este régimen... Al planeta y a las personas, porque cada vez se exprime más a las personas. Exacto, porque eso quizás ahora en Occidente no lo vemos, pero tenemos este nivel de bienestar porque se está exprimiendo mucho la globalización y la obra de mano. Yo cuando iba a China lo que peor pasaba era sostener mi alma entera, porque es que se me rompía ver cómo trabajaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos con un modelo que requiere un nivel de recursos que cada vez hay menos, que tiene un impacto medioambiental a nivel de transportes y a nivel de consumos energéticos muy abrumadores, y que está hecho para una parte de la sociedad que en los próximos años ya no nos representará. O sea, ahora realmente las empresas trabajan por y para el capitalismo occidental. Y en los próximos años, ahora creo que somos alrededor de 8 billones de personas. De cara al 2050 vamos a ser 3 billones de personas más, alrededor de unos 11 billones. Y el crecimiento va a venir pivotado principalmente por India y por África. Entonces, o las empresas se adaptan a poder tener un margen neto, o sea, a cambiar este paradigma de que esto ya hemos empezado en mi generación. Yo creo que hemos empezado a cambiar este paradigma de ownership, de propiedad, a un paradigma de accesibilidad, de pago por uso, a nivel de coches. Aquí falta un poquito, pero en pocos años gente de mi generación nunca se va a comprar ya un coche. O harán renting, o usarán plataformas como Ubico. El car sharing que cada vez hay más, ¿no? Car sharing, exacto. Este nuevo término, economía del conocimiento, nace un poco del paradigma de buscar que cada nuevo integrante que consuma mi producto
no suponga un consumo más. Es decir, que yo no vaya a tener nunca un problema de abastecimiento por cubrir más mercado, que es un poco el modelo de la guerra que hubo entre Netflix y Blockbuster. Blockbuster, si quería un cliente más, necesitaba abrir un nuevo centro de vídeos en la ciudad donde quisiera adquirir los usuarios. Netflix al revés. Netflix tiene todo su coste súper optimizado y no van a perder nunca rentabilidad ni ventaja competitiva por cubrir más mercado. Este paradigma lo están empezando a implantar dentro del mundo de automoción y ahora, por ejemplo, grupos como Volkswagen, que tienen firmas tan potentes como Porsche, ¿no? Porsche, por ejemplo, ahora un coche lo compras y ya no es como antes, de tienes la parte básica de el precio que te pone la publicidad, que casi te lo van sin ruedas y sin aire acondicionado. No, tú lo compras normal y luego vas desbloqueando cosas a través de aplicaciones, pero ya está todo paquetizado en el mismo producto. Y a nivel de coches eléctricos, están haciendo despliegues en Nigeria principalmente, en el cual testean este consumo de pagar por uso. A nivel de coches están viendo que no van a rentabilizar tanto venta de un coche a nivel de propiedad aquí en Europa como venta por uso en África. Bueno, esto es un poco ya aparte, pero el primer hito que venían para aplicar esta pago por uso en África, sabes que hay muchísima corrupción en África, entonces han decidido tokenizar los minutos de móvil. Los minutos de móvil se tokenizan como una moneda y entonces el despliegue que han hecho es pongo una flota de coches eléctricos que yo controlo cuál será el mantenimiento y cuáles son las renovaciones sin tener que generar un desperdicio por propiedad, porque a la que alguien tiene un coche y se acabará la batería, pues a ver luego qué pasará con todo el tema de baterías cuando se acabe la vida útil de los coches. Pues de esta forma consiguen controlar la vida útil de las flotas y la forma de cobrar es traspasan los recorridos que hacen mediante Google Maps, lo traspasan a una equivalencia de minutos en el teléfono y de esta forma cobran y parece ser que esto va a ser la palanca que permitirá que empresas tanto americanas como europeas se expandan en África, poder mitigar un poco el problema de la corrupción mediante este nuevo token. O sea, al final lo pagas como un servicio de telecomunicaciones. Exacto. Va a ser un tema curioso. ¿Pero qué ventaja le da al que hace el negocio? ¿Evitar la corrupción? No. Volkswagen con esto pretende aumentar la vida útil de sus coches y de sus flotas y la solución del token ha sido una derivada para asegurar una entrada buena dentro del mercado africano. O sea, ellos veían que entrar en el mercado africano es muy complejo por el tema de corrupción, se ve que hay unos niveles muy complejos y fue, de hecho, fue inspirado en Elon Musk con el satélite, se llama Satellite, ¿no? La empresa que ha hecho de tal, pues también lo consumen, lo pagan por minutos de líneas. Por aquello que, o sea, el Elon Musk era muy listo y dice, yo sí me meto a vender algo a África. Y entonces es eso, pasar de un modelo de propiedad a un modelo de acceso. La economía de valor busca el margen, la economía del conocimiento busca la adopción y busca tener acceso a todos por igual. La adopción, quieres decir, además, la fidelización del cliente. Exacto. Sobre todo a nivel de consumos, de buscar un poco soluciones que mitiguen el uso de recursos, que fomenten una producción colaborativa, sobre todo, y que busquen un uso más responsable, empezando por nosotros como consumidores. Y eso pasa a un paradigma de, en vez de tener las cosas en propiedad, pues el renting. Yo, por ejemplo, ahora he abierto mi empresa y a la que tenga opción de abrir una oficina tengo clarísimo que no compraré mobiliario de usar y tirar. Hay muchísimas empresas ya que lo que hacen te hacen renting de todo tipo de cosas, desde muebles hasta sillas, hasta equipos de audífonos. Con eso, ¿qué consigues? Reduces la huella de carbono a nivel de uso de la empresa porque no haces temas de usar y tirar y contribuyes a economía circular.
a que cuando yo decida salir de mis oficinas, que otra empresa pueda beneficiarse del mismo mobiliario. Es un poquito concepto lifetime value, Bueno, pero cycle assessment. yo creo que es una parte muy importante de lo que puede ser la economía circular, pero yo creo que la economía circular además es mucho más, ¿no? No solamente es eso, la forma de cómo se venden y cómo se usan las cosas, sino también a ver, la economía en circular es cómo la produces. cómo las diseñas para que luego, ¿no?, se puedan reciclar y volver a reutilizar, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Elena, si te parece hacemos un pequeño corte aquí y seguimos después. Genial. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Seguimos, Elena. Toda esta transformación requiere, evidentemente, ¿verdad?, nuevos talentos y una formación permanente de los individuos que conforman nuestras empresas, ¿no? Por supuesto, además, como otras nuevas habilidades, ¿no?, skills, como se dice ahora, ¿no?, que en inglés, para adaptarse con agilidad, como decíamos antes, a un mundo cada vez más volátil. Yo creo que ahí tú tienes bastante idea de cómo lograr esto y qué tipo de talentos se necesitan. Cuéntanos tu opinión. Bueno, antes de nada tenemos que abogar muchísimo por reciclar el talento actual. Ahora hay muchas empresas que se piensan que el tema del nuevo talento significa tirar todo por la ventana, todo por el balcón, y no va así, va de cómo reforzar el crecimiento continuo de los empleados que ya tenemos. Yo creo que eso empieza por intentar tener unas cabecillas dentro de las empresas que actúen como especialistas de visión tecnológica industrial. Uy, gente con visión en las empresas. Sí. Eso está bien. Yo creo que es la clave. A ver, no sé si conoces la es fábula de los 4 trabajadores dentro de las empresas. Cuéntala, no. Pues dicen que siempre que hay 4 tipos de perfiles en las empresas. Está el perfil policía, que se dedica a controlar, el perfil remero, que lo llamaríamos pues un poquito, o los vendedores o los de I+D, que tiran la barca hacia adelante. Luego tenemos el perfil administrativo, que genera principalmente conexiones de información. Y por último tenemos el perfil bombero, que es necesario porque siempre hay crisis. Entonces, lo importante ahora, yo creo que las empresas tienen que centrarse en que su talento y todo su pool esté categorizado entre remeros y bomberos. Es decir, la función policía con la tecnología, o sea, el concepto es cómo exprimo la tecnología y me apoyo en ella para mejorar. Pues por un lado, ¿cómo decirlo? Sistemas de control ya hay un montón. Tanto control de líneas como control de personas, control de procesos. Hay que ver cómo adecuar toda esta tecnología. Y perfil administrativo sigue existiendo por esta carencia de conectar información entre sistemas. Entonces, ¿cómo consigo revolucionar esto? Pues necesitas gente interna que tenga una visión de transformación y que ponga a las personas en el centro de la revolución tecnológica. La revolución 4.0, muy top a nivel IoT, muy top a nivel conectar máquinas, pero la de empresas que usan ERPs antiguos que no han podido tener acceso a datos históricos o que las máquinas que tienen necesitan informáticos que trasladen las sensóricas de movimientos físicos y movimientos digitales. Entonces, cuando falla esta pieza, que es una pieza que internamente tiene que tomarse a cada puesto de trabajo como un mini proyecto, cada puesto de trabajo o a nivel de fábrica, cada máquina tiene que ser un mini proyecto. Cuando esta figura no está, la digitalización palma por 3 cosas. O porque los proyectos al final acaban cayendo en vacío, porque ha venido una nueva tecnología y todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve, o porque los proyectos tienen presupuestos muy desproporcionados, porque al no haber tenido a estas personas en el centro van saliendo cositas nuevas, entonces te viene el integrador de turno y te dice, oye Paco, esto no te va a costar 100.000, te va a costar 200.000. O por una frustración de los propios trabajadores, que hay muchísima gente, si no has vivido la planta, yo he vivido mucho la planta,
Y a un tío planta le va a costar mucho quitarse el papel y el boli. Y le va a costar mucho que el director industrial, cambie este paradigma de, oye, el reporte que me dé al final del día el SAP del OE de la máquina es el que yo me fío. Aún hay muchos que, aun poniéndoles la tecnología, prefieren tener al chico que va a visitar las máquinas en cada turno y que lo pone en la hoja. La reacción típica al cambio. Exacto. Que tenemos todos. Pero eso, ¿por qué? Porque sienten que los cambios vienen desde arriba en cascada. Y a nivel de revolución digital tenemos que encontrar la forma de que dirección de espacios de creación para que los cambios vengan de abajo arriba, para que sean los propios trabajadores que digan, oye, veo que pierdo tiempo aquí y allá. Entonces, otro punto muy importante, creo que las posiciones de recursos humanos tienen que ser super mega shark. Creo que ya no vale con tener una persona de recursos humanos soft a la que le vayas a contar los problemas y que se dedique a hacer nóminas. No. Administrador de sistemas. No. Yo le llamo administradores de sistemas. Exacto, tienen que ser... No ayudan realmente a los managers. Exacto, lo que tienen No que hacer tiempo. es realmente acompañar a cada departamento, ayudar a los managers a detectar lo que se dicen high performers y ayudar a que se generen unas pautas para poder llevar al resto del equipo a esos high performers. Pero es que eso un manager no puede, porque con la guerra diaria ya es suficiente gestionar... Pues yo te diría muchos de recursos humanos que dicen que eso es labor del manager. Pues yo creo que tiene que venir desde Estoy recursos convencido. humanos, porque es que recursos Estoy contigo. humanos tiene que asegurar la retención del talento, que es el mayor bien o el mayor tesoro que tiene cualquier empresa. Y es que además ahora, en los años que vienen, ya no vamos a competir a nivel talento local, sobre todo a nivel tecnología ya estamos compitiendo con los mejores cerebritos o de Singapur o de India o de Silicon Valley, que son todos asiáticos. Entonces, como el cómo reciclamos, cómo formamos a la gente y es eso, tener el visionario tecnológico, llámalo CIO, llámalo... Yo creo que tendrían que haber gente de cada departamento con formación tecnológica o que lo envíen a congresos, que no paren de enviarlo a congresos, que se formen y que luego, junto con recursos humanos, saquen políticas de upskilling y reskilling. El upskilling significa personas súper importantes dentro del negocio, que son los subject matter experts, en plan, yo qué sé, el director de marketing, el director de finanzas, que son directores del clúster de conocimiento de esa empresa, que normalmente por no tener una estrategia de datos, la verdad recae sobre ellos, en los comités de dirección. Esa gente hay que hacerle un upskilling en habilidades digitales. Pero ya no tienen que aprender a codificar ni que nada, tienen que ver cómo aprovechar lo que ya hay para mejorar sus cosas. Y luego el reskilling, esto sirve mucho para retener el talento, que es tener carreras profesionales horizontales. En vez de entrar en el departamento, por ejemplo, de ventas y querer ser director de ventas, entrar en el departamento de ventas, pero quizás pivotar a un I+D, o quizá pivotar a una producción o a unas compras. Habilidades transversales dentro de la empresa. Y creo que es eso, la gente se tiene que fijar en upskilling y reskilling constante, porque si no, el talento normalmente se va para aprender cosas nuevas. Y esto lo he visto cada día como headhunter. La motivación intrínseca al cambio no es cobrar más dinero, sino seguir aprendiendo y no estancarse. Te voy a decir una cosa de mi experiencia, bueno, algo que yo he aprendido en las empresas, sobre todo las multinacionales, las grandes. Tú hablabas de los policías y del control. Evidentemente, las empresas que están tremendamente controladas, pues desarrollan poco, ¿no? Esto es desarrollo, control, desarrollo, tiene que estar siempre equilibrado, ¿no? Yo creo que las empresas, bueno, eso lo puedes ver en las grandes multinacionales, ahora mismo son bancos. Total. Y están funcionando a través de las direcciones financieras. Y luego venden humo. Es decir, tienen una comunicación fantástica. Hay unos CEOs que hablan estupendamente para conseguir que suba el precio de la acción al día siguiente. Y entre la ingeniería financiera y la buena comunicación, las empresas ganan dinero, ¿eh? Muchísimo. Y además compran y venden, porque las empresas hoy en día compran y venden para subir su valor en bolsa y compran empresas, luego no las integran, buscan el crecimiento inorgánico y tampoco lo consiguen. Pero bueno, lo que quiero decir con eso es que lo que tú dices está muy bien, pero tiene unas grandes barreras en la forma en que funcionan hoy las empresas, sobre todo las grandes. Yo creo que esas barreras, hay un camino que es 100% digital, que está basado como un poco la pirámide de Maslow, ¿vale? O sea, tenemos que cubrir temas básicos,
la primera escalón que tienen que cubrir las empresas es la coyuntura de los datos. Es necesario tener muchos datos, porque si no, ¿cómo evalúas de forma objetiva los desempeños? O cómo evalúas, cómo sales de esta estructura, o sea, cómo implantas una meritocracia de forma objetiva sin datos. Entonces, esto a nivel tecnología, pongamos que los datos es el Google o bueno, los IoT, o sea, las enciclopedias. Eso te estás hablando además de datos sobre performance y los datos sobre los objetivos que cada uno del papel que cubre cada persona en la empresa. Por para supuesto. poder evaluar su rendimiento. Eso es un básico. Pero tú sabes que esto, las performance appraisals, las entrevistas anuales, Midterm reviews, y las midterm annual reviews y tal, reviews. son mero trámite en los que muchas empresas gastan un montón de dinero, pero que no hacen correctamente. Entre otras cosas, por lo que tú decías, ¿no? El manager siempre está ocupado, porque está haciendo otros miles de cosas, seguramente porque no son buenos managers, sino dedican tiempo a eso, o el tiempo es suficiente, y están todo el rato controlando. O no delegan o suficiente. apagando de bomberos, ¿no? Haciendo de bomberos, como tú decías. Y entonces, realmente yo veo ahí un campo tremendo de cambio para las empresas, porque no solamente se trata de tener los sistemas, se trata de sacarles provecho. Yo era de los que se pasaba bastante tiempo haciendo las entrevistas y haciendo además los perfiles dentro de los sistemas, ¿no? Que todos teníamos los sistemas que no voy a nombrar ahora para hacernos propaganda, ¿no? Pero al final yo veía que traspasaba mi gente a otros grupos y a otros managers y ni se miraban lo que yo había escrito. Esto es cierto, te lo puedo contar, Sí, te lo puedo contar que ocurre, te lo digo. No me lo Porque creo. es un hándicap tremendo. Esto y la forma de funcionar las empresas. Tú hablas mucho de digitalización y de datos. Y yo creo que también es muy importante cubrir un problema que tienen todas las empresas hoy en día, que son los procesos. No puedes digitalizar si los procesos son redundantes, hay solape de información, cada uno tiene su propio Excel y genera informes diferentes, aunque estén mal. Pero es que yo he vivido en empresas multinacionales y sacaba cada uno una información diferente, pero ya no te digo de cosas de KPI raros, ¿no? De facturación, de precios y de facturación, facturación, sí, de sí. precios y errores en un sitio y en otro, ¿no? Que no es importante que sean perfectos, pero sí que sean siempre los mismos para todos. Exacto. Porque si no, eso es un grigay, ¿no? Y Y esto yo creo... a modo, ¿cómo decirlo? Pero- Temas y extra. Pero yo diría que Y- lo que tú estás contando está aquí. Pero permíteme que también te diga por experiencia que falta también resolver otra serie de problemas a nivel de empresas que yo sinceramente creo que ni las tecnológicas a veces dan esa talla, ¿no? ¿Y por qué crees que es por un tema de cultura? Yo creo que es un tema de cultura, que hay que pasar a un modelo quizá, no quiero hablar de política, pero quizá a nivel empresa un modelo más comunista, un modelo en el que se dé más poder al trabajador y más voz para que haya... Y esto se hace mediante tecnología, mediante Yo te voy a decir mi opinión. encuestas. Creo lo que he vivido yo, vamos, pero tampoco he trabajado en tantas empresas, pero sí que he hablado con mucha gente. Yo creo que al final la empresa, la gran empresa, sobre todo las empresas complicadas de más de 2.000 personas, les cuesta mucho hacer una organización focalizada en el mercado, porque es difícil saber qué piensan tus clientes cuando tienes más de 2.000 empleados. Y entonces la organización la suelen hacer en vez de bottom-up, top-down, desde arriba. Entonces coges una Big Four y te hace un plan de empresa maravillosa, un plan de empresa maravilloso, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que pierdes la visión. Primero pierdes la visión del cliente, pero luego pierdes la visión en la empresa. Y luego, además, las empresas, como se convierten en bancos, porque tienen que cuidar que no se les vaya al margen, y sobre todo si tienes una empresa de 200.000 personas a nivel mundial, además luchas con culturas, y eso es inabordable. O sea, la solución contra gente que no se entiende, un buen financiero, y te va a sacar por lo menos adelante levita, y vas a seguir vendiendo bien a los accionistas tu empresa, ¿no? Pues yo creo que la falta de visión, resumiendo lo que te digo, el crear visión en las empresas cada vez hay menos. Como no tienes visión, controla al financiero, y como controla al financiero y hay poca visión, entonces no se lleva el empowerment a donde se debe llevar. Tú estás hablando de una capa muy importante, que es la de crear empowerment y gente bien preparada que además asume riesgos, pero como la empresa no quiere asumir riesgos porque tiene miedo que se le vaya al margen y que se le vaya a levita, pues hace ese plan de compañía que luego es agua de borrajas, de cara a los accionistas queda muy bien y de cara a los clientes, pero luego internamente seguimos haciendo el control. Seguimos haciendo nuestra zona de control. No iba a decir de confort, pero No, sí pero de es de control. control, Pero la zona de 100%. control hace que los que tienen la labor, tú has dicho antes, los que tendrían que llevar esa empresa a otro concepto, pues van a su zona de confort.
Pues tú me controlas, pues yo me voy a la zona de confort. ¿Para qué me voy a matar aquí, no? Exacto. Yo creo que esa es la pescadilla que hoy en día se muerde la cola. Y no es que no esté de acuerdo con todo lo que tú dices, por supuesto, tienes mucha razón, pero Tenemos yo que creo ver que hay aún, que... para que todo el mundo nos compre este argumento, tenemos que ver aún cómo cómo es de disruptiva la inteligencia artificial en los mercados. Ya lo decía Forbes, que en el S&P, que son el índice bursátil de Estados Unidos, en los años 80 las empresas más cotizadas tenían 75 años de historia. En el 2030 las empresas que más coticen tendrán apenas menos de 5 años de historia. O sea, cuando vean que gracias a la palanca de la tecnología somos capaces de crear nuevos modelos de negocio y lo que se llama neoempresas, más en plan equipos pequeños, muy eficientes, muy tal, todo el mundo se querrá poner las pilas. Y las pilas se pasa por estas 4 etapas. Los datos, la información transparente, que de esa información se genere conocimiento y, por último, la sabiduría. La sabiduría, el tema de la revolución 5.0 viene a decir que es que por mucho que apliques Machine Learning tendrás conocimiento, pero la sabiduría la ponen las personas. Por eso hay que empoderar a todas las personas con esta cadena. Pero claro, es difícil. ¿Qué pasa? Es que ahora todo el mundo habla de datos y dicen van a venir aquí a toquetearme todos los sistemas, a cambiarme todo el hardware, tal. No hay que centrarse en cambiar ahora ya los ERPs. Hay que centrarse en que los directores estén abiertos a adoptar una tecnología SaaS que le permita tener esos ERPs conectados de forma segura en una nube. Y esto aún falta mucho, la cultura de pasarse a la nube, de dejar mi armario seguro, que bueno, es seguro, pero ya sabemos todas las vulnerabilidades que pueden tener. También sabes que el que tiene los datos tiene el control. Exacto, por eso la parte de información, aquí en España nos hemos quedado en la parte de información. Hay mucha gente que recoge datos. Yo, por ejemplo, estando en compras, mi trabajo más difícil era saber a qué precio comprábamos para ir a China. Y dices, leño, pero si es que es lo básico. Pues es que dependiendo del sistema, dependiendo del departamento, dependiendo te daban una cosa a otra. Te daban una cosa a otra. ¿Y eso por qué? Porque la parte de información no queremos perder poder y no queremos poner esta transparencia, porque al fin y al cabo estos subject matter experts es como que perderán el poder. Y es como, no, es que tu poder no es el conocimiento, tu poder es cómo exprimes ese conocimiento. Pero yo creo que si no es ahora, en el 2030 nos vamos a dar un porrazo. Ni que sea por los ETS y demás. No, yo estoy de acuerdo contigo que va a haber una tremenda transformación. Y ahí un poco el tema de la educación. Yo creo que las empresas están siendo mucho más conscientes ahora, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Yo lo veo difícil, pero bueno. Si te parece, Elena, aquí bueno, hemos tenido bastantes representantes, ¿no?, que vienen al programa de la Universidad Española, aparte que nos patrocina una fundación que está adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid. Y quería también que completaras un poco ese tipo de que estábamos hablando, ¿no?, de ese tipo de talento que vamos a buscar, cómo se debe de integrar también en la formación, ¿no? Tú y yo hablábamos antes de la cantidad de carreras que hay ahora, ¿no?, y la titulitis que existe entre nuestros chicos jóvenes y la falta de formación profesional. Mismos. ¿Cómo ves esta área? Pues a ver, antes de todo me gustaría resaltar que creo que como modelo occidental hemos hecho algo muy bueno en cuanto a tema de Bolonia, ¿no?, que ahora en toda Europa todo lo que estudiamos tiene validez en todas partes, pero aún fallamos en el cómo lo estudiamos. De esto podemos aprender mucho en modelos anglosajones en los que ponen prioridad al pensamiento crítico y toda carrera, ya sea de letras, de ingeniería, medicina, salud, vocación de profesorado, tal, siempre hay una capa mínimo de filosofía. Creo que por lo menos en España eso lo hemos perdido y eso hace que demos una patada al árbol y caigan un montón de ingenieros sin un pensamiento crítico o sin una habilidad comercial o sin un... O sea, acabamos muy encasillados para un mundo que ya no es real. Ya las empresas ya no necesitan el talento que ahora están fomentando en las carreras, ya solo los informáticos. O sea, haces 5 años de informática y sales, las tecnologías son distintas. Pero bueno, que decíamos antes de los ingenieros, de la capacidad de adaptarte al entorno y mejorar, pues yo creo que ahora a nivel de educación tenemos que conseguir flexibilizar los itinerarios de formación con más colaboración público-privada, más fomentar prácticas desde un inicio y que en las carreras se puedan flexibilizar, que puedas iniciar unos años como una ingeniería genérica, que al fin y al cabo las ingenierías el primer año son todas iguales,
pero que puedan encontrar sinergias pues, entre la electrónica y la informática. Yo creo que esto nos ayudará a tener un poquito a la gente preparada para el mundo del futuro, que yo creo que hasta ahora las empresas se han centrado en un foco sobre el producto y a partir de ahora tendrán que centrarse en un foco sobre el mercado. Y esto significa que el talento hasta la fecha, pues siempre estamos muy focalizados en la funcionalidad del producto, en un mundo queremos como empresa ser imperialistas, de ser los únicos que hacemos esto y cotizar todo el mercado. La innovación es un objetivo último. Después, si yo ya conseguí hacer todo, pues luego me preocupo de innovar. Luego buscamos un poquito el éxito al corto plazo. O sea, siempre tiene que haber un payback de menos de un año para cualquier iniciativa de inversión, normalmente en empresa grande. Y luego todo el mundo busca este tema de diferenciación y priorizan a los ingenieros. Yo creo que en un mercado, en una empresa que se orienta al mercado, en vez de orientarse en funcionalidades, se orienta en necesidades del cliente, que esto el mundo tecnológico lo hace muy bien porque solo crea en base a necesidad. Luego, en vez de tener estas visiones tan imperialistas, son un poco más misioneros, van un poco más de, oye, colaboramos, entramos en mercados de formas orgánicas, pero de la mano, no intento llegar a un nuevo sitio y machacar todo el resto de competencia. Luego, las empresas, sobre todo esto es ejemplo de tecnológicas, ¿no? En vez de short-term success, long-term success, la de empresas que hasta el año y medio dentro de tecnología no han conseguido facturar nada, y la de empresas que tras varios años siguen con pérdidas, pero que de golpe dan el repunte porque han tenido esta resiliencia y sobre todo han utilizado la innovación como un motor de generar valor. No como la innovación es, bueno, pues si conseguimos tener espacio para hacer un grupo disciplinar de varias unidades de negocio que se reúnan una vez al mes y piensen cosas, guay. Si no, pasamos. No, la innovación tiene que estar en el foco de todo cambio. Y por último, las empresas ya no querrán tantos ingenieros, sino querrán marketers, gente que sepa cómo generar nuevos modelos de negocio y cómo solventar nuevas necesidades, que las necesidades que tengamos a 10 años vistas serán muy diferentes a las necesidades que tendremos ahora. A 10 años vistas tendremos que asegurar el acceso a bienestar. Ahora es cómo fomentar riqueza individual y a futuro será cómo llegar a este tema de bienestar para todos. ¿Tú crees que las empresas... Esto tiene 3 temas a nivel de formación, perdón, muy rápido, a nivel de formación para poder abrir nuevos modelos de negocio es necesario que fomentemos mucho la Internet de las cosas y impresoras 3D, por ejemplo. Con estas 2 cosas podemos generar muchos modelos de negocio y muchas empresas pequeñas que hasta la fecha no es posible. Produciendo con impresión 3D. Sí. Y también, por ejemplo, a nivel de educación, a mí me preocupa mucho el tema de mujeres. No quiero entrar a nivel política y demás, pero me preocupa mucho que el mundo se esté yendo al mundo de la tecnología y que solo sea la tecnología. Por eso significa que en apenas 25 o 30 años, como sigamos así, las mujeres nos quedaremos sin trabajo. A fecha de hoy, esto nos lo comentó Irene Cano, creo que era el nombre, es la directora de Meta en España. Comentaba que el 20% del talento en tecnología son mujeres y que solo el 14% de ingenieros informáticos son mujeres. ¿Y eso por qué es? Porque no se nos hace atractivos. A ver, puede que sea un tema de vocación, pero yo, por ejemplo, cuando empecé ingeniería éramos muy pocos y cuando la acabé había muchísimos. No sé qué pasó con el tema del Plan Bolonia, hay muchísimas ingenieras. Sí, que aún no estemos atraídas, mira, ya hay pequeñas iniciativas, como ahora se ha hecho, creo que es el 25 de abril, el Día Internacional de las Niñas en las TIC, y ya cada vez más hay más evangelización en los colegios, pero que consigamos atraer estos 2 mundos, porque es que si no, estamos haciendo tantos avances para que formemos parte del tejido empresarial, cuando en los próximos 30 años, si seguimos así, no va a haber trabajo. Efectivamente. No sé. Nos quedan pocos minutos. Si te parece, entramos en esa parte que te quería preguntar antes. ¿Tú crees que las empresas van a renunciar a margen? ¿Y van a poder renunciar a margen por ser más responsables? ¿Y van a poder vender productos? ¿Se van a comprar productos no solamente por precio, sino además por cómo la empresa se comporta en el mercado?
¿Y cómo de responsable es? ¿Tú crees que va a cambiar esto? Y háblanos un poco más de esa mezcla entre innovación y competitividad. Vale, a ver, yo creo que en el corto plazo no. En el corto plazo todos vamos a seguir priorizando los márgenes. En el medio y largo plazo sí. ¿Por qué? Porque las empresas van a diverger en dos grandes bloques. Empresas banco, que al fin y al cabo generan valor y venden por las finanzas que hacen. Y, sí, lo que yo te comentaba antes. Exacto. Estas van a seguir existiendo. El working capital y todo eso son los mayores. O empresas que sean contenedoras de ahorro. Y entonces, como contenedores de ahorro, ya no... O sea, que esto nos lo comentaba en una de las clases del programa de liderazgo. Los directores de futuro ya no serán juzgados por la cuenta de ganancias y pérdidas, sino cómo es el balance de optimizar los costes. En plan, cómo utilizan a la empresa como contenedora de ahorro. Porque es que realmente lo que es generar valor acabará en manos de las grandes. Yo creo que estas grandes también tienen que ver vías de cómo apoyar este modelo de acceso versus propiedad. Creo que el grupo Volkswagen liderará este cambio y quizá pueda inspirar a otros. Y creo que el cambio no será por una mejora del buen común, sino por un FOMO, un miedo a que nos coman el pastel empresas que nacen más rápido, que son más ágiles y que tienen menos estructura de costes. Entonces eso es lo que hará que digan, ostras, vale, voy a dejar de exprimir esto, voy a hacer lo otro, ya sea por eso o por la presión del tema de emisiones. El tema de emisiones se va a cargar a todo el cordón de pymes. Si no eres una grandísima que puedes comprar campos en Amazonas y compensar el CO2, hoy en día la tecnología que necesitas para compensar todo ese impacto es algo que las empresas no se pueden costear. Pero estoy pensando además que hay un ejemplo claro ya, ¿no? En automoción la gente está pagando más por los vehículos eléctricos, porque son eco-friendly. Bueno, eco-friendly depende de donde lo mires. Bueno, pero tal como se venden hoy en día, se venden como algo que es más innovador porque preserva el medio ambiente. Quizá tengas tu razón y eso pueda ir cambiando. Y las empresas al final, y la gente no solamente compre por precio, sino por la empresa a la que está comprando, ¿no? Y como es por marca, por valores. Por valores y por marcas. Creo que también decías algo importante, ¿no? Que vamos a ver muchas más alianzas, ¿no? Yo creo mucho en el modelo de... Antes, cuando estaba en una multinacional, quería mucho en la integración vertical. Ahora, habiendo estado en consultoría, habiendo conocido más de cerca situaciones de pymes, creo mucho más en la integración horizontal. Creo que es importante quitarse de costes de estructura que no sean directamente correlacionados con la actividad de la empresa y externalizar. Bueno, las grandes ya hacen eso. Tú te vas a un BBVA, te vas a un Orange, el talento es todo externalizado. O sea, y muchos procesos los tienen externalizados. Muchos procesos, y eso yo creo que hace que mejore la competitividad porque hay varias partes interesadas y los trabajadores no actúan como una función engrandecida dentro de la empresa, sino que como son dando servicios, como tienen que dar servicios, tienen que asegurarse que ejecutan bien. No tienen que asegurarse de, tengo la silla caliente, no me van a echar. Entonces creo que eso puede ser un motor muy grande a nivel cambio hacia la innovación, el buscar más una integración horizontal en vez de integración vertical, que es me como yo todo el pastel hacia abajo y me quito de encima a todos los integradores, como han hecho marcas que no es para hacer publicidad, pero SAP ha hecho algo criminal. Se ha cargado a todo el mundo de consultorías integradoras, porque ahora ya hacen ellos directamente la integración. Se han quedado con 3 partners puntuales, pero el resto... Hay mucha industria que trabajaba, ha reducido márgenes quitándose a los intermediarios. Claro. Y a la distribución, por ejemplo. Pero ¿qué es eso? El tema de la innovación, parece que hemos llegado a la cúspide de que todo está bien. Recomiendo un libro de Jeremy Diamond, creo que es, espera, es que para nombres a veces... Jared Diamond, que se llama Colapso, y habla por qué unas civilizaciones se extinguieron y las otras perduran. Y el denominador común, para tanto bien como para mal, es la capacidad humilde de mirarse el ombligo y ver que aún hay margen de mejora. O sea, todo, lo hablaban tanto de los mesopotamios como romanos, como egipcios, todos mueren porque se creen que están en la cúspide del conocimiento y que más conocimiento del que ya tenemos es malo.
Entonces yo creo que ahora a nivel ¿no? Y falta de humildad. Creo que ahora estamos en ese punto, en este punto de cúspide de todo lo que no sea como lo hemos hecho hasta así está mal. Y es como, ay, no sé. Pues muchas gracias, Elena. Gracias Ahí a queda, ti, Javier. ahí queda lo que has dicho y lo que nos recomiendas, y esperemos que sí que vaya cambiando, que este mundo cambie y sea más humano, ¿no? Exacto. Muchas gracias Muchísimas. por haber venido al programa. Gracias Y a puedes ti por venir cuando hacer este quieras. programa. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.